¿Para dónde vamos? A comer ciruela. Vamos a probar el gran orgullo de la gente de Píritu. En 1674. Uno de los más valiosos monumentos de Venezuela. Una ruta de sabores y fe dibuja nuestro mapa en el episodio de hoy. Anzoátegui es una encrucijada de 1000 caminos. Es tierra de exploradores que se abren paso con su apetito por descubrir. Ya nos esperan de brazos y puertas abiertas. Clarines, Capachal, Píritu y El Pilar. En estos pueblos, los templos alimentan el alma y el ingenio alimenta el cuerpo. Rezar y comer, la mesa y la misa. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Y llegamos a Clarines como llegaron los españoles. ¿Y qué vamos a hacer a partir de este momento? Rezar y comer. ¿Cómo es eso? Ya te vas a enterar. Cuando los españoles llegaron aquí a Clarines, seguramente lo que había era puro monte. Pero a mí me recibe la iglesia ya construida. Se supone que todas estas piedras se las trajeron por ese río. Pero lo que yo quiero de verdad es hablar con esta niñita que me está esperando aquí. Y con flores y todo. ¿Cómo te llamas tú? Fabiana. Me emociona muchísimo que seas tú quien me reciba aquí. ¿Y qué es esto que tienes allí? Dulce de leche. ¿Quién te maquilló así tan bonita? Una prima mía. Estás elegantísima. Ok, nosotros vamos a entrar a la iglesia con Fabiana. Bienvenida a nuestra iglesia San Antonio de Padua. Esta majestuosa iglesia data del siglo XVIII. En Venezuela están construidas 2 iglesias de esta forma en cruz latina. Esta es una de las iglesias más importantes del oriente del país y de Venezuela. En 1594, por Francisco de Vide, que trajo esta hermosa imagen de la Virgen de los Clarines, ella data de 1594. La trajo Francisco de Vide con 58 viacinos. Como vemos allá, la imagen de San Antonio de Padua, eso data desde 1752, está construido ese altar. San Antonio de Padua es el patrono de los pobres, de la iglesia y del pueblo. Es celebrado los 13 de junio cuando Clarines recibe una muchedumbre de todas partes del país. San Antonio de Padua es seguido por los solteros en búsqueda de pareja. Este templo fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1960. Ha sido escenario para la producción de películas y telenovelas. Ojalá lo visiten. Simplemente Clarines y sus historias es un lugar maravilloso. Bienvenidos a Clarines, una iglesia, un río y mucha historia que contar. Los indígenas sacaron a los españoles cuando llegaron a Clarines. Pero mira cómo me reciben a mí ahorita en Clarines. Toda esta gente aquí nos está recibiendo. ¿Qué es lo que vamos a probar aquí en tu Plaza Mini Por aquí Market? tenemos en la Plaza Mini Market la bienvenida primeramente Dios, jalea de mango, conserva de coco, conserva de leche, torta criolla. ¿Tú sabes qué me gusta a mí? Una jalea de mango. Yo quiero probar la jalea Sí, de ¿cómo mango. no? La Tendremos cucharilla, una ¿no? cucharita por allí. Primero a la muchachita que me recibió. ¡Ah, Julio! Que nos contó la historia. Espectacular. Dile más tenemos que te tire una foto. Y como al que reparte y comparte, Le queda la mayor le parte. toca la mejor parte. Pero está buenísimo. ¿Qué es lo que dice aquí? La mochilera con flow inspirado en Valentina Quintero. Tenerla aquí en Clarines conmigo, un sueño totalmente hecho realidad. Me encanta. ¿Cómo es eso de mochilera con flow? Bueno, la mochilera con flow es un trabajo que nace gracias a ese ejemplo viendo bitácora. Un domingo bien sentada, relajada, galándome todas esas aventuras que tenía Valentina Quintero. Siempre llevaba conmigo que quería ser comunicadora social, pero
Fue algo a través de un sueño que tuve. Dios como que me reveló en ese momento crítico de mi vida, porque no sabía ni qué hacer con la situación que a veces atraviesa el país. Y fue cuando tuve un sueño donde viajaba con mi hija, se me quedaron todas las cosas, el monedero, todo, estando para viajar en Margarita, y me tuve que regresar en cola con ella. Y allí es donde comienzo a atar cabos y digo, ¿por qué no viajar y dar a conocer a Venezuela, pero en cola? Y bueno, ya hemos recorrido junto a mi hijo mayor, que es el que me edita los videos, con lo poquito que tenemos. Estos son nuestros micrófonos. Pero así se empieza. Pero así hemos iniciado esta aventura. Oye, esto sí me conmueve. Te voy a empezar a seguir, tú vas a estar muy pendiente de ti. Vamos a ver si un día viajamos juntos. Amén. Gracias. Valentina, feliz viaje, pronto regreso. Rezamos, comimos y vamos a seguir comiendo. Es la época. Son rojitas por fuera, amarillitas por dentro. ¿Qué será? ¿A dónde vamos? Ciruela. Para Capachal. Chal. Vamos para Capachal. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y todo este gentío que está por aquí? La comunidad en general, pero bienvenida más que todo a nuestra comunidad indígena Cumanagoto Capachal. Los cumanagotos fueron siempre unos grandes guerreros. Sí, guerreros y guerreras. Así es. Mira, y aquí se cultiva ciruela de huesito. Ciruelas de huesito. Y bueno, y aquí le vamos a presentar varios derivados. ¿Cuántas hectáreas hay de ciruela de huesito por aquí? Aproximadamente unas 250 a 310 hectáreas en todo el municipio, en la parte más alta del municipio, que es el Merey. Y aquí lo que es Capachal, donde se celebran las fiestas, aproximadamente unas 67 a 79 hectáreas distribuidas en pequeñas y grandes haciendas. Tú fuiste el que nos acompañó la vez pasada. Yo fui el que la acompañé la vez pasada, ahorita y todas las veces que quiera venir. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Así es. Me acordaba clarito que eras tú, te voy a decir. Sí. Me acordaba clarito que eras tú. En nombre de todo y cada uno de los habitantes de Capachal, tengo el inmenso orgullo de darle la bienvenida a la periodista Valentina Quintero, quien nos visita para proyectar nuestra exquisita fruta para ser conocida en nuestro país y en tierras lejanas. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito recibimiento! Así sí provoca llegar a Capachal. Ahora vamos a por las ciruelas de huesito. Llegamos a la plantación de ciruelas aquí en Capachal, esas 67 hectáreas que hay aquí, y tenemos un percance. ¿Qué es lo que está pasando, Ventura? Que la producción este año no ha sido como los años anteriores, cuando esta época teníamos gran cantidad de ciruela madura. Sin embargo, sembramos la esperanza que con la llegada de las lluvias se pueda acelerar la maduración para proceder a cosechar y venderlas al por mayor, a los camiones que las distribuyen en todo el país. Eso nos tiene un poco triste, pero sin embargo llenos de entusiasmo y de esperanzado, con la fe en Dios puesta y en María Santísima, de que vamos a seguir adelante y que esto se va a emparejar. Y también tener unas buenas ferias de la ciruela donde todos los visitantes disfruten de lo que es nuestra feria exposición. Vamos a ver estas que están aquí maduras. Bueno, esta todavía está un poco verde. Aquí no le ponen fertilizantes a nada de esto, ¿verdad? O sea, todo que esto es se de puede manera comer natural. así tal cual. Acuérdense que es una planta tropical que lo que requiere sobre todo es sol. Vamos a seguir buscando ciruela madura. Yo juraba que íbamos a estar como desesperados, agarrando ciruela y ciruela y ciruela y ciruela y ciruela. Y es así como que tienes que buscar, fajarte, a ver qué consigues. Fíjense que hay algunas maduras, pero tienen un gusano. Algo está pasando aquí.
Este tipo de ciruela se dice que es originaria de México y Centroamérica. Se desconoce totalmente quién las trajo a Venezuela, pero sí se sabe que entraron por Bocadichira, aquí en el estado de Anzoátegui, y por esta zona del oeste. Okay. Y aquí no todas las tierras de Anzoátegui son aptas para la producción de ciruela. Claro. Es acá la de la zona oeste. Esta es una plantación de la comunidad de Capachal. Esta es una plantación autóctona ya, de las comunidades que habitan en el municipio Píritu. No pertenece a ninguna persona en particular. Les confieso que me da mucho sentimiento porque de verdad entiendo cómo se siente la gente de Capachal. Nosotros estuvimos una vez y esto era un campo rojito. Los arbolitos parecían como de Navidad. Miren lo que vamos a hacer. Ajá. Nos vamos a ir a ver los dulces que se preparan con las pocas ciruelas que se pudieron recoger para que ustedes vean cómo es que esta comunidad vive de la ciruela de huesito. De la ciruela de huesito. Vamos. Pues, vamos. Pasando y está la señora Anita lavando, te estamos pasando por el patio, Anita, ¿no te importa? No, ya pasamos, ¿verdad? Ya pasó todo el mundo, ya que importa, vamos a darle, vamos para casa de otra señora y se pasa por el patio, ¿viste? La señora Gladys Rivas, aquí llegó todo este gentío y aquí está Edward poniéndole el micrófono a Gladys. A ver, Gladys, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Esto es el dulce de capote. Dulce de capote. Este es mi dulce que yo misma lo preparo. Aquí, esto va para cocinar. Uno le quita esto, lo lava bien lavado. ¿Le quitas la puntita? Sí, esto, la puntita nada más aquí. Esto está lavado ya para preparar. Entonces agarro, le echo 2 tacitas de agua para preparar. Así. Le echo el azúcar que tengo aquí. ¿Bastante? Sí. Lo monto aquí en el fogón. Voy a servir esto aquí. Entonces uno lo deja hervir más o menos 30 minutos, que ellos se queden en la mermelada. Y ya está listo el dulce. Eso es todo, el dulce de capote. ¿El dulce de capote siempre se debe hacer con leña? Bueno, mi costumbre es hacerlo con leña aquí en el fogón, porque esa es mi costumbre, pero las demás personas las hacen en la cocina de gas. Pero así le queda como el sabor de la leña, ¿no? Exacto, y más sabroso y más rico. Vamos a probar el dulce de capote. Aquí ya lo agarré con la mano. Eso es lo que me faltó. No te preocupes, mira, aquí lo agarré con la mano. Vamos a probar tu dulce de capote. Exacto. Aquí está mi dulce. Bien bueno. ¿Sabes qué? Que el tuyo tiene menos azúcar. Me gusta más. Me gusta más. ¿Sabes por qué? Queda más acidito. Es más, ¿tú sabes una cosa? Yo le pondría incluso menos azúcar. ¿Sabes? Que quede acidito como la ciruela. Ahora te voy a decir, te queda súper delicado. Yo te felicito. Gracias. Voy a mandar un saludo a mi hijo, que está en España, a mis nietos y su esposa Fabiola Pérez. Gracias. Ya sabes, se tienen que suscribir en el canal de YouTube para que veas a tu mamá, a tu suegra, a tu abuelita, a tu tía, aquí a la señora haciendo su dulce de capote en Capachal. Aquí vamos donde otra dulcera en procesión. Todo el mundo, vamos, vamos. Llegamos donde la señora Alicia, que produce vinos de ciruela de huesito. ¿De dónde sacó usted eso? Un día que fui a Puerto Píritu, había una feria, entonces yo fui a Puerto Píritu y allá me encontré con unos cubanos y el señor me dijo,
que si yo no hacía vino de ciruela. Y yo le dije, no, porque no lo sé. Me dijo, te voy a la receta. Y salió bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar el vino. Vamos a brindar aquí las dos. Cuando son la 1:30 de la tarde, vamos a brindar con vino de ciruela. Mira qué buen color tiene eso. ¿Cómo brinda? Salud. ¿Se toma frío? Sí, friecito. Ok. Wow. Es un vino importante. Vino en serio. O sea, esto se maduró, se fermentó. Sí, este es del año pasado. Ah, un vino de ciruela con 1 año de maduración. Vino de ciruela hecho por Alicia Paracuto con 1 año de maduración. Buenísimo. Otra vez salud. Salud. Vino de ciruela. Hasta el momento hemos comido puro dulce. Bueno, vino también. Y ahora llegamos a casa de el hombre que hace algo salado. Y es guasacaca, es lo que tú haces. Guasacaca de cebolla. Tenemos los ingredientes. Tenemos la cebolla, el ají, tenemos la pulpa de ciruela, tenemos el vinagre de ciruela y tenemos la mayonesa. Entonces, vamos a empezar. Es un procedimiento fácil. Los ingredientes que van cocinados son el ají y la cebolla. Con respecto a la pulpa, ese es rapidito, lo que hacemos es quitarle el... Y como también para hacer el dulce de capote. Capote. El ají, la cebolla, ya tenemos el perejil. Esto sí huele bueno, ¿ah? Usted me va a dar control de calidad. Voy a ir probando. ¿No prueba siempre así? Así. Oye, vale. Esto sí es gustoso. Está buena. Yo te felicito. También ¿Es hago el picante de ciruela. Pero este no es muy picante. No, suavecito. Picante de ciruela. Miren qué buen color. Bestia, pica. Mira el jugo de la ciruela. ¡Santo Dios! Jugo de ciruela, mira qué bonito color. Parece de lechosa. Pica. Tronquito de ciruela Y en con ensalada fría. Quiere degustarlo con guasacaca. Vamos a ponerle un poquito de guasacaca. Miren qué belleza de pasapalo. Capote con ensalada fría y guasacaca de ciruela. Aquí está. Qué combinación. Tan curioso. Ese se lo vamos a dar a Brani. No, ese es para ti. No, dáselo a Brani, está buenísimo Brani. Un probador. Ajá, Mira, dale aquí Brani. está otro capotico. Este es el pasapalo. Pasapalito. ¿Viste? Esto ha sido una auténtica procesión. Muchos vecinos de Capachal tan amorosos acompañándonos a visitar a todas sus señoras y sus señores que hacen los dulces con la ciruela de huesito. Ahora venimos a probar. ¡Ah! Miren la torta, qué bella. Y su quesillo también. Esta es una deliciosa torta que se prepara con el jugo de ciruela. Lleva 6 huevos, medio kilo de harina de trigo, medio kilo de azúcar y se rellena con la mermelada de ciruela como usted está viendo acá. Receta tuya. Receta de la casa, sí señor. Cubierta con su mermelada de ciruela. Y aquí tenemos el delicioso quesillo que es elaborado por la amiga aquí, Normelis Mendoza. Ajá, Normelis, ¿cómo haces tú ese quesillo? El quesillo es igual al resto del quesillo normal o común que es. Y la diferencia es que el líquido es de ciruela. Con la ciruela limpiecita, licuada. Y se le agrega. Miren lo que vamos a hacer ahora. Yo me voy a sentar aquí con ellas a probar torta y quesillo. Ajá. Aquí vamos con el quesillo, ¿verdad? Porque el venado es el que es el de ciruela.
Yo Deme pico ese la proceso. torta. Ay, no, aquí en la tortera. En la tortera, exacto. Pero claro, con mucho cuidado que no se me vaya a caer la torta de la tortera. A Emilio de la Posada. Ajá. Cojinúa. Ok. Vamos a probar. Tú le pones el jugo a la ciruela. Sí, señor. Tremendo ponqué. Bien bueno. Ok. Vamos con tu quesillo. Qué bueno te queda ese quesillo. Bueno, aquí lo único que hemos hecho es hartar. Porque no hay otra palabra. Estoy súper contenta de haber venido por acá. Gracias por la visita. De ese Honrada recibimiento, de esa procesión, de dulcería en dulcería, los niñitos con los tambores. Una lindura. Yo las felicito. Gracias. Y además un aplauso al pueblo de Capachal. Una belleza. En Píritu me conmueve visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, porque esta bellezura que ustedes ven aquí es una muestra hermosa del barroco colonial americano, de Venezuela, por supuesto, y de Anzoátegui, el gran orgullo de la gente de Píritu. La empezó a construir Fray Salvador Romero en 1674 y la terminó Fray Cristóbal Martínez en 1745, que fue quien la decoró. Se cuenta que adentro es hermosísima. La sencillez de esta iglesia por fuera contrasta con lo que es su retablo por dentro. Aquí hay más de 25 imágenes de vírgenes y santos. Además, es un retablo enchapado en oro de 18 y 25 quilates. Es asombroso, hermoso, toda una joya aquí en Píritu. Aquí en el retablillo de la derecha está la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Pero es que miren este retablo. Y aquí en el retablillo de la izquierda están San Juan Evangelista, María Auxiliadora y este imponente Nazareno. ¡Qué emoción de iglesia, vale! ¿Y tú sabes quiénes son estas tres? Las tres Marías, pero no las que tú estás pensando. No, María Magdalena, Cleope y Salomé. Yo no las conocía. Eso parece pelo de verdad. Se ve que la conservan muy bien porque mira los vestidos blanquitos, blanquitos, bien lavaditos. Nada que ver con química, física y matemáticas. Y tal como le prometí a la gente de Capachal, vamos a rezarle a todos estos santos de aquí para que tengan una buena cosecha de ciruelas. En esta carretera se viene a comer queso, a comprar queso, porque aquí hacen extraordinarios quesos. Estamos aquí en la quesera Buenaventura y además el agregado de aquí es que es la leche de su finca. Así que nosotros vamos a ver cómo se hacen esos quesos. Para allá vamos. Aquí ya los están haciendo, ¿ves? Y aquí estamos haciendo arequipe, pero les voy a decir una cosa. 5 horas tú dándole paleta aquí. 5 horas. Con este vaporón probé el arequipe. Más bueno, pero yo no soy capaz de pasarme 5 horas aquí. No, qué barbaridad. Mira, ya empecé. Vamos a la orden. Sudando. ¿Cuál es la estrategia para hacer esta maravilla que tú estás haciendo aquí? ¿Qué queso estás haciendo? De queso de guayamano, señora. ¿En qué consiste la magia del queso guayamano? Bueno, aquí estamos agarrándole el punto a ella. Miren esa belleza que es como una telita. ¿Cómo aprendiste tú eso? Que yo aprendí en mi pueblo.
¿Cuál es tu pueblo? Guanape. Ah, claro, en Guanape. ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? Claro. Ok, vamos a darle pues. Cuidadito, pulso ahí, suavecito. ¿Qué? Mira cómo se estira esto, qué belleza. Quiero que sepan que esto es un súper trabajo porque esto pesa. Menos mal que yo hago pesas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora dale tú. Mírame esto. Pero es como un vestido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, esto es la ricota. Ajá. ¿Tengo que? Con el colador la saca, la escurre un poquito y la echa en el todo. Y esto hay que hacérselo a todo esto. A todo, sí. Ese está encimita nada más. Pero qué minucioso. Sí, encimita. Y esto es pura leche que se hirvió aquí. Este es el suero del queso de palmito que se hierve. Solamente la parte de arriba, la espumita. La espumita. Si se asoman aquí, se van a dar cuenta que todo esto es el suero. Este es el guayamano, que es de los quesos más famosos de aquí del Rancho Acapulco. Aquí tienen, este es un queso fresco como un palmita. Lo tocas así, tiene huequitos, es fresco, buenísimo para hacer a la plancha. Y tienes mozzarella. Y les voy a decir, hoy esto es lo único que queda. Esto está repleto de gente. Aquí viene una muchedumbre a comer. Se come buenísimo. Cada vez que yo vengo para acá, José Enrique es mi profesor de queso, ¿verdad? Más bueno, todo me lo enseña. Esta es la maravilla de Venezuela y de estos pueblos. Apenas llegamos, nos paramos aquí frente a la iglesia y nos metimos en una casita. Señor, ¿usted podrá conseguir que nos abra la iglesia? Claro, ya voy. Y en esa casita fue donde dijimos, Señor. Y nos buscaron la llave. Ajá, ¿y tú no fuiste a buscar la llave? Sí, viene la señora ahorita. ¿Por qué esta iglesia significa tanto para ustedes? Bueno, que le explique. ¿De dónde usted va a conseguir una iglesia así en un pueblito así tan chiquito? Aquí. Es el orgullo del Pilar. Sí, ¿verdad? Sí. Esta es una de las maravillas por las que yo sigo sembrada en Venezuela. La gentileza de los venezolanos. Nunca te vas a quedar en la calle. Todo lo consigues porque alguien te ayuda. Y se abrió la puerta. ¿Cómo estás? Qué emoción de iglesia en este pueblito. Con razón su gente se siente tan pero tan orgullosa. Y miren ese retablo. Desde 1960 esta iglesia es considerada uno de los grandes monumentos de la nación. Claro, la empezó a construir Fray Matías Romero en 1739 y la culminó Fray Salvador Romero a finales del siglo XVIII. Desde esa época está aquí en este pueblito y hace que sus habitantes sean los más orgullosos, porque ¿quién les iba a decir que en este pueblito tan remoto iban a tener una iglesia así? ¿Cómo te sientes tú de tener una iglesia así en tu pueblo? Oye, de verdad que no hay explicación para eso. Hay personas que vienen y nos preguntan, o nos dicen que quieren que si tuvieran un poder de poder cambiar a su parroquia por esto, lo harían. Los templos desafían el paso del tiempo. Las restauraciones son vitales para las casas de los guardianes celestiales, huéspedes de honor en estos pueblos de gente noble y talentosa. Nos vamos con la barriguita llena y el alma limpia. El ingrediente secreto en cada pueblo que visitamos es la buena fe de su gente.